Bien. ¿Estamos para comenzar? Sí, Carly, dale. Bien. En cuanto al sistema venoso, ¿sí?, de las venas en general, un principio básico al recordar acá en la parte de anatomía es que las venas siguen trayectos muy similares a los de las arterias. Si ustedes ya habiendo estudiado todo el tema de arterias del organismo, han estudiado las relaciones y demás, siempre aparece ahí la vena que acompaña, ¿sí?, a dicha arteria. Entonces acá el estudio de vena es mucho más simple, pero ustedes ¿qué tienen que recordar? Algo clave. El flujo de la sangre es inverso que de las arterias. Las arterias nosotros veíamos que desde el corazón partían hacia la periferia, ¿sí?, se iban ramificando desde la arteria aorta, sus ramas principales, las ramas secundarias, esas ramas secundarias se ramificaban en otras ramas y así hasta que cubren todo el territorio del organismo desde el centro del corazón hacia la periferia. En el caso de las venas son las encargadas de tomar el dióxido de carbono, producto del metabolismo de las células, y llevarlo nuevamente hacia el corazón para que sea eliminado, ¿sí?, y reciba nuevamente a nivel de la circulación pulmonar oxígeno. Entonces, el trayecto venoso acá, nosotros vamos a ir haciendo un caminito desde la periferia hacia el corazón. Bien. Otro dato importante, cuando ustedes hablan de arterias, hablábamos de ramos colaterales y ramos terminales. En venas no va a ser así. Vamos a tener grandes troncos venosos que reciben otras venas, no que emiten, reciben venas. Y esas venas que desembocan, bien, en otra vena principal, se llaman afluentes venosos, ¿sí? Y sí vamos a tener un fin y un principio en el caso de las venas, pero recuerden eso, las ramas colaterales, en el caso de las arterias, desde la arteria se van hacia la periferia, mientras que en las venas ustedes van a tener afluentes, son venitas que van a drenar a otra vena más principal, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que estudiar yo una vena? Vamos a tener origen o nacimiento, como le quieran llamar. Trayecto, podemos poner también, ¿por qué no? Relaciones. Acá nombramos lo ya estudiado, así que no se preocupen. Afluentes, en el caso de que los tenga, y su fin. ¿Estamos de acuerdo? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto ítem. Y vamos a comenzar con una vena que ustedes ya la conocen, ¿sí? Conocen cómo nace, saben toda la parte previa de esa vena. Ahora tenemos que ver cómo termina, que es la vena yugular interna. ¿Por qué digo esto? ¿Alguien se acuerda algo referido a la yugular interna que hayan estudiado en el parcial pasado? Nace a partir del seno sigmoideo. Excelente, muy bien. Nace a partir del seno sigmoideo. Para quienes no recuerdan, el seno sigmoideo era la continuación del seno transverso, seno sigmoideo, ahí le pongo. La continuación del seno transverso que buscaba llevar toda esa sangre del encéfalo hacia un punto de drenaje final. Cuando el seno sigmoideo atravesaba el foramen yugular, yo les comentaba, se transforma ¿en qué? En la vena yugular interna. Entonces nosotros ahora la podemos ver finalmente a nuestra vena yugular interna, que ahí la dibujo, es una vena de gran calibre, ¿sí?, muy fácil de reconocer en los preparados. Así que, ¿qué marcaríamos como origen de la vena yugular interna? ¿Cuál sería su nacimiento? ¿Dónde comienza a ser llamada vena yugular interna? En el foramen yugular. Como continuación
del seno sigmoideo. ¿Cómo es el trayecto? Acá lo que les digo al principio. El trayecto de esta vena es descendente. ¿Sí? Es una vena anterior, o sea, está más localizada en la región anterior del cuello, ¿sí? Y es descendente, va bajando. ¿Sí? El flujo de esta vena se dirige desde la cabeza hasta en algún momento lo que va a ser el corazón. ¿Sí? Así que es un trayecto anterior y descendente. Bien. Relaciones. Donde ustedes ya tendrían que saberlo, porque lo vieron la semana pasada, en qué triángulo del cuello, para hacerles bien fácil, ustedes ven a la yugular interna. En el carotidio. Bien. Ahí la vena yugular interna es contenido o continente. Contenido. Contenido, muy bien. ¿Y qué otro triángulo dentro del carotidio la podemos ver a la yugular interna? El de Farabeus. ¿Como contenido o como continente? Contenido. Excelente. Continente significa los límites, una forma más linda de decirlo. Específicamente forma el límite posterior del triángulo Farabeus. Eso ustedes ya lo saben, así que relaciones. Triángulo carotidio. Triángulo carotidio como contenido y el triángulo de Farabeus como el límite posterior del mismo. Perfecto. Ahora, muy bien. Vamos a ver ahora los afluentes. La vena yugular interna en total tiene 3 afluentes. 1, 2 y 3. Hay un afluente que ustedes también ya lo conocen. Era un seno que salía del cráneo por el foramen yugular también para drenar simplemente que la vena yugular interna. No le copaba el seno sigmoideo, le copaba más la yugular interna. Entonces sale para drenar simplemente eso. ¿Qué seno era ese? ¿El recto? No. Seno petroso inferior. El seno petroso inferior, una vez que recibía la sangre venosa del seno cavernoso, ¿sí? Salía por el foramen yugular y drenaba en la yugular interna. Diferente al seno sigmoideo superior, que se quedaba siempre dentro del cráneo y drenaba sobre el seno sigmoideo. ¿Sí? Segundo afluente de nuestra yugular interna es lo que llamamos a ver la vena retromandibular. Y en tercer lugar, la vena facial, que ya vamos a hablar de ella también. Carly, Diga. no entiendo qué serían los afluentes. ¿Serían venitas chiquitas que llegan a la vena yugular interna? Sí, yo les explico. Gracias. Un segundito, ya déjenme que dibuje algo. Ahí los dibujo los afluentes bien. Bien. Nosotros pensemos algo, ¿sí? Yo les comenté un poco, les dije, cada arteria tiene su vena, o a veces sus venas. A veces hay 2 venas por arteria, o a veces una vena por cada arteria, ¿sí? Las venas, uno de los, van a ver que el libro dice, esta vena es tributaria a dicha arteria. ¿Qué quiere decir eso? Una arteria da ramas colaterales. Esas ramas colaterales irrigan determinadas partes de nuestro organismo, enviando oxígeno a esas células, ¿verdad? Ahora, esas células, una vez que ya utilizan su oxígeno para su metabolismo, liberan dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono necesita retornar por alguna otra parte. No sé si me entienden. Esa otra parte serían venas. Entonces, para cada arteria que emite ramas, tiene que haber una vena
que sea tributaria a esas ramas, ¿sí? Es decir, que recoja esa sangre venosa para retornar a una vena mayor, así esa sangre pueda participar del intercambio de oxígeno que posteriormente ocurre en los pulmones. Entonces, los afluentes, yo los comparo al comienzo de la clase a las ramas colaterales de las arterias. Las ramas colaterales de una arteria salen hacia irrigar tejidos, mientras que los afluentes son esas venitas también periféricas, tributarias, algunas ramas de arterias, pero que llevan sangre carboxigenada hacia una gran vena, en este caso a la vena yugular interna, porque necesitan que toda esa sangrecita vaya por, en este caso la yugular interna, hacia el corazón para que tenga ese recambio de oxígeno. ¿Me explico? Sí, Carly, gracias. Bien, perfecto. Hay algunas venas que son súper fáciles porque siguen exactamente el mismo trayecto que una arteria, tienen el mismo nombre, todo así, súper fácil. Las venas de los miembros, por ejemplo, ustedes vieron, si hay una arteria radial, hay dos venas radiales, si hay una arteria humeral, hay una arteria humeral, si hay una axilar, y así. Acá en el cuello o en abdomen no se cumple tanto eso, pero no tienen el mismo nombre, pero sí cubren un cierto territorio. ¿Sí, valen decir? La vena, las tiroideas, ¿no son también afluentes de la yugular interna? ¿Qué tiroidea? Las venas tiroideas, no sé, algo leí en el libro de la tiroidea media, inferior y superior, una cosa por el estilo. Ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Ok, Hablemos de la vena facial. Esperen. ok. Vamos al fin. ¿Cómo finaliza la vena yugular interna? La vena yugular interna desciende hasta la base del cuello, ¿sí? En la base del cuello se fusiona con otra gran vena que viene del miembro superior, que es la vena subclavia, ¿sí? Yo la dibujo acá. Se fusiona con la vena subclavia. Esto de un lado y del otro es exactamente igual, ¿bien? Subclavia. Si quieren ser recontra mil específicos, hay un punto exacto donde la vena yugular interna se fusiona con su vena subclavia, que es a la altura de la articulación esternoclavicular. Por eso les dibujé de un lado la articulación esternoclavicular, del otro lado no, para marcarles esto. En este punto, a la altura de la articulación esternoclavicular, se fusiona la vena yugular interna con la vena subclavia y dan origen a otra gran vena que se llama, ya lo dibujo, una gran vena que se llama tronco venoso brachiocefálico. Bien, esto de un lado y del otro es exactamente lo mismo. Siempre uno dibuja como punto de referencia en imagen derecha, pero acá estaría la yugular interna izquierda, acá la vena subclavia izquierda, en este punto se forma también un tronco venoso brachiocefálico. Pero atentos a algo, hay dos troncos brachiocefálicos, uno izquierdo, uno derecho, pero hay una mínima diferencia, ¿sí? ¿Cuál es el corazón, o el lado del corazón, si quieren decirle, que se maneja la sangre carboxigenada? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Excelente. Entonces, las venas del lado derecho siempre la tienen más fácil. En el caso este, ¿por qué? Fíjense. Bajando la yugular interna derecha, acá viene la subclavia derecha, se fusionan, forman el tronco venoso brachiocefálico derecho en este caso. El tronco venoso brachiocefálico derecho sigue bajando, bien, junto con el otro tronco venoso brachiocefálico, los dos troncos venosos brachiocefálicos se fusionan y forman a la famosa y popular vena cava superior. ¿Y la vena cava superior dónde desemboca? En la aurícula derecha. Muy bien. Y ahí termina el trayecto de las venas de la cabeza y del cuello y también del miembro superior. ¿Sí? Aurícula derecha del corazón. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho al del lado izquierdo? ¿Notan algo?
El izquierdo se cruza. Puede ser que es más largo, ¿Cuál es más largo, el derecho o el izquierdo? el izquierdo, Bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué será más largo? porque tiene más recorrido para llegar hasta la aurícula. Perfecto, muy bien, vale. El tronco venoso brachiocefálico derecho, simple. Yugular interna derecha, subclavia derecha, se forma y baja y ya encuentra el corazón. Hermoso. Ahora, las venas del lado izquierdo, los zurdos, siempre tenemos más trabajo que hacer. Yugular interna izquierda, subclavia izquierda, se forma el tronco venoso izquierdo. Este tronco venoso izquierdo, si quiere llegar al corazón derecho, tiene que pasar desde la izquierda hacia la derecha. Entonces tiene que hacer más recorrido. Específicamente el libro que dice que el tronco venoso brachiocefálico derecho es descendente y mide 3 centímetros, mientras que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es horizontal y mide 5 centímetros, porque va de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Esa diferencia nomás. Ambos troncos venosos brachiocefálicos derechos se fusionan. También hay un punto específico que se fusionan a ustedes que les gusta ser bien precisos, que es a la altura del primer cartílago costal derecho. Ahí me salió medio que en el segundo, pero es a la altura del primer cartílago costal derecho. Ambos troncos venosos brachiocefálicos se fusionan y forman la vena cava superior. Y la vena cava superior baja y drena en la aurícula derecha del corazón. Así se resume todo la llegada de sangre de la cabeza, del encéfalo, del cuello y del miembro superior hacia el corazón. O sea, ustedes ya conocen cómo drena toda la sangre desde acá para arriba. Miembros superiores, cabeza y cuello. ¿Sí? Escribamos todo este versito. A nivel, entonces, de articulación externo clavicular, se fusiona con la vena subclavia dando origen a los troncos venosos brachiocefálicos. Pongo así en general porque es lo mismo de un lado y del otro. Por las dudas, antiguamente los troncos venosos brachiocefálicos se llamaban venas innominadas. Así que alguien les va a nombrar como la vena innominada derecha, la vena innominada izquierda, y que será lo que están viendo ahora. ¿Sí? Y después ponen ustedes lo que dijimos acá, porque me canso de escribir. Los dos troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, se fusionan a la altura del primer cartílago costal derecho, formando la vena cava superior, y la vena cava superior no mide ni 1,5 centímetros, baja y desemboca en la aurícula derecha del corazón. ¿Sí? Esta es la parte más dura de venas. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Todo bien, Carly. ¿Todo perfectamente claro? Bien. Unos detallecitos. Seno sigmoideo, el seno petroso ya lo vimos, ustedes en cabeza, no me importa. De la vena retromandibular ya hablaré en un ratito, pero de la vena facial. La vena facial es una venita que a su vez recibe otras venas. ¿Sí? Es como que el árbol se va ramificando, pero a la inversa. A la vena facial antes se le decía el tronco tirolingo-faringo-facial. ¿Por qué? Porque la vena facial, en la vena facial, desemboca tronco tiro. Y ahí nos dice, vale, ¿dónde drena la vena tiroidea? La vena tiroidea superior
Linguo, la vena lingual. Faringo, la vena faríngea. Y facial, todas las venitas de la cara, básicamente, desembocaban en ese tronquito. Entonces, a la vena facial ustedes la van a ver previamente como el tronco, tiro, linguo, faringo, facial. Nombre viejo. ¿Por qué? Porque se considera que esta venita estaba formada por la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena faríngea y las venas faciales. Ahora directamente se le dice la vena facial, recibe todas esas venitas, y la vena facial desemboca sobre la vena yugular interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, Carly. Lleno con miedo, sí, Carly, ¿qué es esto? Era más fácil ver en teoría. Es fácil, ¿sí? Fíjense, acá la vena facial recoge la sangre venosa de las ramas colaterales, anteriores y ascendentes de la carótida externa. Esto no hace falta que ustedes lo sepan, nadie le va a preguntar así, ¿sí? Pero para que vean que hay correlación. Carótida externa daba hacia anterior, tiroidea superior, arteria facial, arteria lingual y de manera ascendente la arteria faríngea ascendente. Viene la vena facial y dice, bueno, yo recojo la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena faríngea, las faciales, ¿sí? Y llevo todo eso a la yugular interna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Carly. Perfecto. Esto es lo más complicado. Vamos a las otras. Carly. Diga, Y por Strico. ejemplo, la vena retromandibular, ¿qué recoge? Esperen, le dije, esperen. Ya vamos ahí. Vena yugular externa. Vamos a seguir los mismos 5 ítems. 1, 2, 3, 4 y 5, el 5. Origen de la vena yugular externa. Una vena superficial. Superficial, ¿dónde la veían a la yugular externa? Vayan haciendo memoria. ¿Cómo se forma? ¿O dónde está el origen de la vena yugular externa? Acá. En la región posterior del cuero cabelludo. ¿Sí? La vena yugular externa se forma por la fusión de dos venas. Su origen es la fusión de la vena occipital más las venas auriculares posteriores. ¿Les suena vena occipital y vena auricular posterior? ¿Les suena el nombre? Sí, era la que irrigaba la parte del cuero cabelludo y toda esa zona. Bien, muy bien. ¿Y de dónde venían estas venas? Son ramos posteriores de la vena carótida externa. De la Arteria, arteria. perdón, arteria. Muy bien. Entonces acá ven, ahí cerramos el círculo, cómo las yugulares drenan a las ramas colaterales de la carótida externa, que era la única que daba ramas colaterales en cabeza y cuello. Ahí tienen el circuito de inversa. Bien, perfecto. Trayecto de la yugular externa es descendente, ¿sí? Nada más que este es más posterior, está como en una zona más posterior en la cabeza. ¿Sí? Entonces el trayecto descendente y posterior. Relaciones. ¿Dónde la veían a la vena yugular externa? La yugular externa es una vena visible que se marca porque está montada sobre un músculo. En el El músculo. esternocleidomastoideo. Bien, muy bien, Sofi. Y la vena yugular externa con el esternocleidomastoideo están abrazadas por una de las fases del cuello. Rodeados por la fase cervical superficial.
Afluentes. Cuarto lugar. La yugular externa no la ven en ningún triángulo ni nada, ¿sí? Simplemente que está en la cara externa del esternocleido mastoideo. Nada más. Tiene un solo afluente, y miren cómo se llama. ¿Quién es el afluente de la yugular externa? La vena retromandibular. Tenemos ahí una vena que está jugando a dos puntas. Drena en una, drena en la otra. Bien. Y el fin de la yugular externa es desembocar sobre la vena subclavia. Fin en vena subclavia. O sea, si la vemos en la yugular externa, es una vena divina, fácil, cortita, se forma y baja. Y ahí la ven desembocando sobre la subclavia. Esa es la yugular externa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta? Vena retromandibular. ¿Quién es la vena retromandibular? ¿La habían leído esa vena? Bueno. Miren el nombre, vena retromandibular. ¿Dónde está la vena retromandibular? Atrás de la mandíbula. ¿Sí? La vena retromandibular se forma por la fusión de las venas maxilares, que son las venas que acompañan a la arteria axilar, o sea, a la arteria maxilar, perdón, la famosa arteria de esas 14 ramas colaterales. ¿Sí? Entonces, las venitas maxilares se fusionan atrás de la mandíbula y dan origen a la vena retromandibular. Por eso se llama retromandibular, porque se origina por detrás de la mandíbula. Entonces, esta venita recoge la sangre de las venas maxilares y va a drenar. ¿Y qué es lo que hace cuando drena? Se divide en dos, como que se bifurca, ¿sí? Y una parte la drena sobre nuestra yugular interna, como ya dijimos, y su otra ramita drena sobre la yugular externa. Entonces es una vena que tiene como afluente no una, sino dos venas. Desemboca tanto en yugular interna como en yugular externa. ¿Por qué esto puede ser importante? Así como yo les hablo mucho de anastomosis en el sistema arterial, esas conexiones de arterias por ahí de diferentes lugares, ¿sí? Que sirven para revascularizar en ciertas situaciones, bueno, las venas también tienen una patología. Las venas hacen trombos, las venas se trombolizan. ¿Y hay algún tipo de anastomosis en venas? También los hay. Hay conexiones, hay puentes venosos. Acá tenemos un muy buen ejemplo de un puente venoso. La vena retromandibular representa una anastomosis en su desembocadura. ¿Sí? Genera una anastomosis, una conexión entre el sistema de la vena yugular interna y el sistema de la vena yugular externa. Esa era una pregunta que hacían antes, una pregunta interesante que no la hacen, ¿sí? Pero a tener en cuenta. Entonces, la vena retromandibular, ¿qué particularidad tiene? En primer lugar, se forma por fusión de las venas maxilares y desemboca en la vena yugular interna y también en la vena yugular externa. De esa manera, esta vena es como un puente, una anastomosis, como más les gusta decirlo, entre estas dos sistemas venosos. ¿Estamos de acuerdo? Esta de acá es la vena retromandibular. ¿Se entiende? Muy bien. Y nos queda una última yugular, porque había una interna, había una externa, pero no se olviden
en el corte de fase de cuello, dos finitas venitas bajando por acá, que ¿cómo se llamaban? Vena yugular anterior. Muy bien, vale. La vena yugular anterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Origen. Las venas yugulares anteriores son venas muy finitas. Se las puede ver acá, en la región anterior del cuello, y se forma por la fusión de pequeñas vénulas, que son las vénulas mentonianas, ¿sí? Submentonianas específicamente, o sea, por una red de venas que está acá por debajo del mentón, ¿sí? Origen por las venas submentonianas. Bien, su trayecto es descendente y anterior, como la vena yugular interna. En cuanto a sus relaciones, la verdad no hay mucho para decir, porque son venas superficiales, entonces no las había metido en algún triángulo ni nada, ¿sí? Simplemente bajan por la región anterior del cuello, envueltas por la fase cervical superficial y nada más. Bien. Relaciones están en la región anterior del cuello y están envueltas por la fase cervical superficial. Afluentes. Ninguno de relevancia, ¿sí? Ustedes pueden decir tranquilamente que no tiene afluentes y no pasa nada, porque pues, son muy pequeños, ¿sí? Son venas superficiales de la región anterior del cuello. Estamos nada más. Venas superficiales de la región anterior del cuello. Y su fin, igual que la anterior, desembocan en la vena subclavia. ¿Sí? Todos los caminos te llevan a Roma, todas las yugulares te llevan a la subclavia. ¿Sí? Ahí le hago así medio de costeleta para que llegue a la subclavia en esta imagen. De un lado exactamente igual que del otro lado. El lado derecho y el lado izquierdo no tienen diferencias, salvo acá. En el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, lo que ya charlamos y muy bien dedujeron las compañeras, ¿sí? Así que, básicamente, este es el esquema del sistema venoso de cabeza y cuello. ¿Alguna duda? No, Cali, todo Con bien. con la yugular anterior es la que permite el drenaje de la parótida, perdón, de la glándula tiroidea. No. No. ¿Sí? Ah, ¿Cómo se drena la glándula tiroidea? Tenemos acá la vena tiroidea superior, que desemboca en la vena facial, ¿sí? Y la vena tiroidea inferior desemboca en la vena subclavia. Bien. La vena yugular anterior no toca músculo, no toca glándulas ni vísceras porque es muy superficial. Los elementos envueltos por la fase cervical superficial están inmediatamente por debajo de la piel, ¿sí? Para que algo drene de manera visceral tiene que ser profundo, como esa víscera tiene que poder tocarla, ¿bien? Esta venita está totalmente aislada de otros músculos y de vísceras, ¿sí? Está rodeada por la fascia y tiene delante la piel, nada más. ¿Estamos, Emi? sí, sí. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Esa
Ese es el sistema venoso entonces de cabeza y cuello. Bien. En realidad podríamos decirle más bien el sistema venoso de la vena cava superior. Acá vemos cómo se forma la vena cava superior. Del lado de acá yo les cargué, les dije en sábado, en realidad no les cargué porque estaba cargada, en la misma clase donde están vasos arteriales del miembro superior e inferior, ahí está la parte de venas. La parte de venas del miembro es muy simple porque es mucho más fácil, ahí son las mismas venas de arterias, nada más que tienen que recordar que desde la mano hasta la mitad del brazo hay 2 venas por arteria y desde la mitad del brazo para arriba hay una vena por cada arteria. Son exactamente los mismos nombres que las arterias, el mismo trayecto, todo, salvo el sentido de la sangre, no se olviden. Bien, la vena axilar se transforma en vena subclavia, ¿sí? La vena subclavia en cuanto a afluentes tiene, como ven acá, a las yugulares, y también la vena subclavia recibe a las venitas que daban la arteria subclavia, ¿sí? Sobre la vena subclavia, y quieren añadir acá, más afluentes de la vena subclavia, tienen a la vena tiroidea inferior, ¿sí? A venas musculares de los músculos del cuello. ¿Estamos? Más que nada eso, ¿sí? Y las venas yugulares. ¿Estamos? No hay mucho más para decir de la vena tiroidea, de la vena subclavia. Y así tenemos el trayecto de llegada hasta el corazón a través de la vena cava superior. Así que ahí termina en este gran sistema. ¿Qué vamos a ver ahora a continuación? Cómo se termina de formar el sistema de la vena cava inferior. Bien. Es el sistema venoso de abdomen. ¿Puedo borrar? Sí, Sí, Bien. Carly. Ya está la foto en el grupo. Vamos al sistema de la vena cava inferior.
Bien. Ahí doy un momentito para dibujar. Carly, las venas de abajo, tipo las que son finitas, que llevan más abajo, ¿tiene 3 patitas cada una? Sí, pero eso es, Es ilustrativo nada más. sí, no, es ilustrativo, totalmente ilustrativo. Mientras hacen su dibujo, les voy comentando, la vena cava inferior está en el abdomen y en la pelvis, ¿sí? Y en la parte abdominal, ustedes han visto a la arteria aorta abdominal, ¿sí? Que tiene la rama celíaca, la esplénica, la gástrica, que están al pedo que le den ahora porque me la preguntan de nuevo en abdomen. Y está bueno verlo con abdomen, básicamente. Pero van a ver, no van a encontrar tantas afluencias acá. La vena cava inferior es una vena mucho más simple que lo que es la arteria. Y eso pasa porque, y eso no lo pusieron en el programa, si no está en el programa de abdomen como tiene que ser, en el abdomen pasa algo interesante. Hay dos sistemas venosos. El sistema venoso portal hepático, que es un sistema propio venoso que tiene el hígado y que ese es el que drena la mayoría de las vísceras abdominales. Y el segundo sistema, que es este, el de la vena cava, que vamos a ver qué drena, ¿sí? Que es mucho menos. Estamos entonces, si ven a la vena cava inferior más cortita de lo que esperarían, porque conocen la arteria aorta abdominal y todas las ramas que da esta, no se asusten, ¿sí? Si les preguntan es porque básicamente todo el resto de vísceras que no son drenadas por la vena cava inferior, son drenadas por la vena porta hepática. Si ustedes no la conocen, la van a conocer en el próximo parcial, ¿sí? Un sistema venoso buenísimo, súper interesante, que tiene el hígado, muy relacionado con fisio y histo, así que ya lo vamos a ver. Díganme ustedes cuando estén para que arranquemos. Listo, Carly. Estamos muy bien. Vena cava inferior. Origen. La vena cava inferior se forma básicamente por la fusión. Recuerden que ahora tenemos que ir todo a la inversa, ¿sí? Ta, 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 ta. La vena cava inferior se forma por la fusión de estas dos venas, que son las venas ilíacas comunes, las gordotas, no las finitas, ¿sí? Estas son las venas ilíacas comunes. O, como les dije anteriormente, si una vena tiene nombre de común, en la bibliografía vieja van a encontrar que le decían primitivas. Venas ilíacas comunes o primitivas. A su vez, las venas ilíacas comunes o primitivas se forman por la fusión de otras dos venas ilíacas, ¿sí? Esta de acá, la vena ilíaca interna, que la vena ilíaca interna anteriormente se llamaba vena hipogástrica. Ya les explico por qué. Y esta otra vena ilíaca interna, no, otra vena ilíaca, perdón, que es la vena ilíaca externa. Bien. Las venas ilíacas son bien tributarias a su sistema arterial, son bien parecidas. La vena ilíaca externa, si yo me extiendo un poquito más allá, ¿de dónde viene la vena ilíaca externa? De la vena femoral.
Perfecto, muy bien. Básicamente, anatómicamente, si ustedes ven, la vena ilíaca externa pasa por el anillo crural y se transforma en vena femoral, la vena femoral en la poplite en las tibiales, ¿sí? La vena ilíaca externa es la continuación de la vena femoral, que es el eje venoso del miembro inferior. Y la vena ilíaca interna, o antiguamente llamada vena hipogástrica, ¿por qué se llama hipogástrica? El hipogastrio es esto, la región más baja del abdomen. Se llama hipogástrica, arteria hipogástrica o vena hipogástrica, según el vaso que ustedes hablen, porque básicamente la arteria irriga y la vena drena a las vísceras del hipogastrio. ¿Qué herramientas tiene? ¿Cómo es la vena, la arteria ilíaca interna? La arteria ilíaca interna tiene las venas rectales, las venas vesicales de la vejiga, las venas uterinas del útero, las venas prostáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a drenar? La vena ilíaca interna. Y todo eso es lo mismo. La vena uterina, la vena prostática, según corresponda, la vena vesical y las venas rectales. Drenan, ¿sí? Lo del hipogastrio. Bien, entonces, vena ilíaca interna drena venas vesicales, rectales, uterinas o prostáticas, según corresponda. Las venas pudendas. ¿Pudendas a qué le suena? A pudor. A los genitales. A la región genital, los labios mayores, el escroto, ¿sí? Entonces están irrigados por las arterias pudendas y drenados por las venas pudendas, ¿sí? Entonces estos dos sistemas venosos ilíacos internos y externos se fusionan, forman las ilíacas comunes, que las ilíacas comunes no tienen afluente, nada importante, simplemente se fusionan las dos ilíacas comunes y forman a la vena cava inferior, ¿sí? Origen de la vena cava inferior, entonces, fusión de venas ilíacas comunes. ¿A qué altura? A la altura de la cuarta a quinta vértebra lumbar. Entre L4 y L5 ocurre esa fusión. ¿Sí? Bien. Trayecto. Acá la vena cava inferior quiere llegar a la aurícula derecha, pero diferente al sistema venoso de la cava superior, que eran todas venitas que descendían, esta tiene que ascender, porque se forma desde acá y tiene que llegar acá. Entonces un trayecto ascendente, ¿sí? En el lado derecho del abdomen. Aclaro esto por una obviedad. Entrena en la aurícula derecha del corazón, entonces una vena que si yo no la veo así cruzadita, tiene que estar en el lado derecho. Si el abdomen tiene dos lados bien marcados, el lado derecho y el lado izquierdo, en el lado derecho está la vena cava inferior, en el lado izquierdo está la arteria aorta abdominal. ¿Sí? Relaciones. Que no nos vamos a detener a hablar de esto, porque esto es abdomen, y no nos vamos a adelantar 3 clases para que ustedes lo entiendan. La vena cava inferior específicamente está en una región del abdomen que se llama retroperitoneo, dentro de algo que se llama celda renal, ¿sí? Así que relaciones está en retroperitoneo, en celda renal. Para entender la celda renal, para entender el retroperitoneo, ustedes tienen que tener a la cavidad abdominal estudiada, al peritoneo y todas sus relaciones, y al sistema renal. Así que no se preocupen, nadie los va a joder. Ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Y qué es el retroperitoneo? Te va a preguntar un docente. Es una región que está por detrás del peritoneo, dentro de la cavidad abdominal. En esa región, detrás del peritoneo, dentro de la cavidad abdominal,
vamos a encontrar a los grandes vasos del abdomen, vena cava inferior, arteria ortoabdominal, y al sistema de los riñones y las vías urinarias. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Eso responde si se les quieren hacer los vivos. Igual no va a pasar. ¿Bien? Afluentes. Tac, tac. ¿Cómo empezamos? De arriba para abajo, de abajo para arriba. A mí me gusta empezar de arriba para abajo. Indiferente. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hablar de 4 afluentes. Primero, el afluente más alto, el que está sobre la vena cava inferior antes de que drene ahí en la aurícula derecha del corazón. Estas 3 venitas son las venas suprahepáticas. ¿Sí? Son las venas que, básicamente, un poco el nombre les indicará, recogen la sangre venosa del hígado. Cuando el hígado, después de hacer todo su súper trabajo, porque el hígado hace un súper trabajo, las células, los hepatocitos, liberan dióxido de carbono y todo el dióxido de carbono del hígado es recogido por estas venas, las venas suprahepáticas, y drenan las 3 pegaditas ahí en la vena cava inferior. ¿Sí? Segundo drenaje. Estas, que es lo mismo que esta, por las dudas, son las venas suprarrenales. Las suprarrenales son 2 glándulas que están montadas sobre los riñones, ¿sí? Que tienen una muy buena irrigación y muy buen drenaje venoso. Pero hay una diferencia acá, ojo, que esto les pueden preguntar. ¿Qué diferencia hay entre el sistema de las venas suprarrenales derechas a las venas suprarrenales izquierdas? Acá nos acordamos de nuevo de los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Por qué? Porque estamos ante una vena que no es perfectamente central, sino una vena que es una gran vena que está corrida hacia el lado derecho del cuerpo. Entonces, las venas del lado derecho del cuerpo la tienen fácil, pero las venas del lado izquierdo la tienen más difícil, ¿sí? Las venas suprarrenales derechas salen de las suprarrenales y ahí nomás se meten a la vena cava inferior. Ahora, las venas suprarrenales izquierdas están muy lejos de la vena cava inferior. ¿Y ya estudiaron histología de arterias y venas? ¿Qué gran diferencia estructural tiene una arteria de una vena? ¿Qué le falta a la vena? Que la arteria tiene mucho músculo. Entonces vos ves, ustedes ahora entienden por qué la arteria, mira esta arteria que tiene este trayecto cesariante, mira esta arteria cómo sube, cómo hace esto, cómo hace lo otro. Y las venas no tienen músculo, no pueden hacer grandes trayectos, grandes volteretas. Entonces la vena va a drenar a la vena que más cerca tenga, sin tantos problemas, sin tanto lío. Entonces, ¿qué dicen las venas suprarrenales izquierdas? No llego acá, soy muy chiquita, soy muy finita, no puedo hacer el camino hasta la vena cava inferior. Busco qué otra vena tengo cerca. Ajá, la vena renal izquierda. Listo, desemboco ahí. Sí, es lo mismo. Sí, te tomo un atajo. ¿Estamos? Y entonces, y fíjense que esto no pasa una vez. Va a pasar 2 veces. ¿Sí? Así que, en número 2 tenemos a las venas suprarrenales. Las derechas drenan sobre la vena cava inferior, pero las izquierdas drenan sobre la vena renal izquierda. Chicos, esto es pregunta, así que lo marcan. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Seguimos bajando y por ahí los afluentes más gordotes.
Estas de acá son las venas renales, ¿sí? El número 3, venas renales. La vena renal derecha del riñón derecho, la vena renal izquierda del riñón izquierdo. Y de nuevo, ¿hay algo que le llame la atención de una vena en relación a la otra? La izquierda tiene una El flor. tamaño y los afluentes. Bien, el tamaño y los afluentes, me gustó esa respuesta. En cuanto al tamaño, ¿qué me podrían decir? La De la derecha un izquierda es más poquito larguita. Bien, la de la izquierda es más larguita. ¿Por qué? Porque misma historia que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, esta vena tiene que pasar de izquierda a derecha. Mientras que la vena renal derecha, sí, de derecha a derecha básicamente, es cortita. ¿Y cómo son los tamaños? Curiosamente, ¿cuánto mide la vena renal derecha? 3 centímetros. ¿Cuánto mide la vena renal izquierda? 5 centímetros. Igual que las venas brachiocefálicas. Ahí ven que hay una distancia exactamente igual arriba que abajo, ¿sí? Bien. Y por último, estos afluentes que llaman la atención, que se hacen idea de qué pueden ser, qué venas pueden ser, que bajan tanto. ¿Hacia dónde bajan? Hacia los genitales. Estas son las venas gonadales. Las venas gonadales es como una manera unisex de decirlo. Si vos estás estudiando específicamente la anatomía de un hombre, estás hablando de las venas testiculares. Ahora si hablas específicamente de la anatomía de una mujer, hablas de las venas ováricas. ¿Sí? O sea, venas gonadales, una manera general de decirlo, pueden ser las testiculares u ováricas según corresponde. Y acá hay algo que ya les llamó la atención, pero lo veamos de nuevo. Hay una vena gonadal que es más corta, ¿sí? Y otra vena que es más larga, tiene que hacer un trayecto un poco más largo. Pasa lo mismo que decíamos con las suprarrenales. La vena gonadal derecha, fíjense, llega directamente hacia la vena cava inferior. ¿Sí? La vena gonadal derecha drena en la vena cava inferior y la vena gonadal izquierda se extiende un poquito más, no se curva, no hace callados porque no tiene músculo ni nada sobre qué apoyarse. La vena gonadal izquierda sube un poco más y drena sobre la vena izquierda más cercana, que es la vena renal izquierda. ¿Sí? Vena gonadal izquierda es más larga y drena sobre la vena renal izquierda. ¿Sí? Hay una patología muy común en los hombres de cualquier edad, desde la adolescencia hasta la adultez mayor, que es la varicocele, son varices básicamente a nivel de las venas testiculares. Los varones se palpan el testículo y sienten un bultito, sienten como un engrosamiento, como un cordón alrededor del testículo. Estos engrosamientos a veces pasan asintomáticos, no generan ningún problema, pero cuando el varicocele, cuando esa varice es muy marcada, puede estrangular el testículo y generar problemas a futuro de infertilidad. ¿Sí? Es muy común la patología. Tal vez alguno de los chicos del grupo la tenga, no quiero que me diga nadie, obviamente no lo voy a obligar ni a preguntar, pero ¿dónde están, en qué testículo está el 90% de las varicoceles? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo. Y eso tiene una explicación anatómica. ¿Por qué tenés más chances de hacer varices, que la varice es una insuficiencia venosa en la vena izquierda que en la vena derecha? Y porque la vena izquierda es más larga, tiene que hacer más trayecto. Y encima hace como, no hace falta que lo sepan, pero un pequeño codito acá tiene como una flexura cuando está desembocando sobre la vena renal izquierda. Entonces, al ser más larga y esa flexura en su drenaje genera que sea la vena más propensa a formar varicoceles, ¿sí? La derecha puede tener varicoceles y sí, también, porque son dos venas que suben en contra de la gravedad, pero
más chance la izquierda por su anatomía. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Carly. Muy bien. Y de esa manera termina todo el sistema venoso. Dios. Ahí les mandé la foto por el grupo. Voy a borrar y vamos a ver el último tema. Un tema, según yo, muy lindo, redondo e interesante, que son linfáticos. Siempre creo que ya les pregunté esto, pero ¿vieron inmunología en esto? No, Carly. O sea, ¿no vieron sistema linfático, No, todavía no. linfocito T, linfocito B, nada de eso? Buah. He visto un poco, Carly, de células del sistema inmune, pero no mucho. Ok. No mucho, así que no preguntes. Bueno. Vamos a ver linfáticos de cabeza y cuello. Perdón que abrevie tanto, pero me canso de escribir y son casi las 11 de la noche. C, cabeza y cuello. En anatomía, básicamente, sistema linfático es referido a ganglios, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes se tocaron un ganglio? Capaz que no tengan ni idea de lo que es un ganglio. Sí, en el cuello, Carly. Bien. Sí, ¿Y cuándo? ¿Se lo tocan todo el tiempo o en algún momento en particular se tocaron un ganglio? Cuando estoy enferma de la garganta, por ejemplo. Perfecto, hermoso ejemplo, muy bien. O la otra vez también me salió un granito de esos que no tienen punta, digamos, y se me infló toda la parte esa, digamos, alrededor. Perfecto, muy bien, qué buenos ejemplos. Mira, estamos mal de la garganta. ¿Y te acordás en qué parte, en la región más anterior, acá los costalitos? Sí, justo como abajo del hueso de la mandíbula sería. Por acá. Sí, por ahí. Muy bien. ¿Nunca les pasó, chicas, chicos, que se hayan hecho un arito? Ay, no he curado tan bien y siento un bultito por acá. Ay, sí. Mm, Yo con todos los queloides ahí en la oreja. Ay, ¿para qué trapecio que le hice? Ya no es que tampoco era para tanto. Tampoco la pavada. Bueno. Miren qué interesante los ejemplos que le dan sus compañeras. Dice, cuando me duele la garganta, me salió un granito. Cuando se me infectó el puntito de la oreja. ¿Sí? Son todas situaciones donde el cuerpo está en una lucha. Así sea algo mínimo, es una faringitis, un granito, un garito. Pero todo eso que parece mínimo, nosotros hacernos por todos lados, es algo que el cuerpo dice, che, hay algo extraño en nuestro organismo, tenemos que actuar. Tenemos nosotros barreras de defensa, como bien sabrán, o se están enterando ahora. Y esas barreras de defensa, hay ciertas células que nacen, no en cualquier parte del cuerpo, sino nacen en sitios específicos. En unos lugares que se llaman ganglios linfáticos. Ustedes no los ven a los ganglios linfáticos, no los sienten todo el tiempo, pero están. Hay una red, que ustedes lo ven en la tarjeta como una red de pelotas verdes, nos dibuja en la tarjeta a los ganglios linfáticos. Son, en su tamaño normal, del tamaño de una lenteja. Y están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. La mayoría son superficiales, hay otros profundos, por ejemplo, los de abdomen son recontra profundos, no los vas a ver a menos que te hagas una tomografía,
Pero en la región del cuello, en los brazos, en la región de la ingle, tenés ganglios superficiales. Porque los ganglios superficiales a vos también te tienen que dar una alerta, ¿sí? Ahora, ¿por qué no me los toco? Yo no me siento ninguna pelotita acá, ni acá, ni acá. Y normalmente vos los tenés que sentir. ¿Cuándo se los siente? ¿Cuándo aumentan de tamaño 3, 5, hasta 10 veces más de lo normal? Ante una situación de dolor de garganta, una infección en la piel, ¿sí? Porque vos tenés a los linfocitos, ¿sí? A los linfocitos T, a los linfocitos B, más que nada los T, que están todos dormiditos dentro de los ganglios. No pasa nada, chicos, duerman, están descansando en los ganglios. Ahora, hay una alerta, algo llegó. Empiezan a crecer y a multiplicarse, se multiplican para salir a actuar en defensa, ¿sí? Esa multiplicación de linfocitos hace que estos ganglios que eran chiquititos empiecen a crecer junto con los linfocitos. Crecen porque multiplican el tamaño de sus células, ¿sí? La cantidad, perdón, el tamaño de sus células. Entonces aumentan de tamaño y ese aumento de tamaño a mí me advierte que hay algo a lo cual el cuerpo se está defendiendo. Y esos ganglios son como pelotones, están cerca del lugar donde están atacando. Me duele la garganta y se me infectó un ganglio acá. Me hice mal un arito y se me aumentó de tamaño un ganglio de acá. Me hice un arito en la lengua y la lengua está medio fea. O me salió, viste, los boquerones, como le dicen ustedes, los herpes en el labio, y se me hizo una pelota acá. ¿Qué es eso? Es su sistema inmunológico actuando frente a algo que a ustedes no le está haciendo bien. ¿Sí? Si se palpan ganglios, es un signo de alerta, pero también me dice ahí que el cuerpo está trabajando contra algo. ¿Estamos de acuerdo? Y los ganglios de cabeza y cuello son muy importantes porque actúan ante lesiones de la cabeza, lesiones del cuello e inclusive lesiones de más abajo, tórax y abdomen. Están clasificados, ¿sí?, en 6 grupos. Bien, y para estudiarlos a los 6 grupos de manera ordenada y como debe ser, tenemos que hacer como una tablita de tatetí, ¿sí? Tenemos que trazar 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. La primera línea horizontal pasa acá, por abajo del hueso ioides, ¿sí? Primera línea horizontal. Borde inferior del hueso ioides. Y la segunda línea horizontal pasa, segunda línea horizontal, pasa por el borde inferior, pero del cartílago cricoides, de la laringe. Cartílago cricoides. Esas son las 2 líneas horizontales. Ahora trazamos 2 líneas verticales más fáciles, una por delante y otra por detrás del esternocleidomastoideo. Una por delante y otra por detrás de este musculito que ustedes conocen, que es el esternocleidomastoideo. Y ahí, ahora con nuestra tablita, podemos empezar a estudiar a estos ganglios, ¿sí? Vamos con el primer grupo. Primer grupo. El primer grupo, a su vez, está subdividido en A y B. Entonces vamos a tener primer grupo subdividido en 1A y en 1B. Se los escribe así en números romanos, ¿sí? El 1A, los ganglios del 1A, se denominan ganglios submentonianos. Ganglios submentonianos, mientras que el 1B son los ganglios submandibulares. Bien. ¿Dónde los encuentro? Miren el nombre, submentonianos y submandibulares.
1A está acá y el 1B está aquí. Están pegaditos. Pues sí, ¿por qué están subdivididos? Porque justo acá tenemos un musculito que lo separa, que es el vientre posterior del digástrico. El vientre posterior del digástrico está ahí de cortapalo entre estos dos grupos de ganglios, por eso se subdividen así, ¿bien? Entonces, el primer grupo dividido por el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Por delante del vientre el 1A, los submentonianos, por detrás del vientre el 1B, los submandibulares. Bien. ¿Y qué linfa recogen estos ganglios? ¿Sí? Es fácil. Vean ustedes dónde están. Fíjense, la anatomía es visual. Están cerca del piso de la boca, del labio inferior, de la lengua, ¿sí? Usted todavía no las conoce, pero tenemos nosotros las glándulas salivales, la sublingual, la submandibular, la parotidia, ¿sí? La arcada dentaria inferior. Cuando le sale una carie, un flemón en alguno de los dientes de la arcada dentaria inferior, también se afectan estos ganglios. Entonces, bien topográfico, bien anatómico. ¿Qué linfas recogen los grupos 1? Lengua, piso de boca, labio inferior, arcada dentaria inferior, bien, las glándulas salivales, bien, los ganglios submandibulares eran exactamente lo mismo, o sea, idem, el grupo 1A, más la bibliografía dice que el grupo 1B es más específico para la glándula parótida, que está justo ahí, bien cercano al ganglio, ¿sí? Más específico para patologías de la glándula parótida. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Ese es el primer grupo. Tenemos un segundo grupo. Ahora, todo lo que es segundo grupo, tercer grupo y cuarto grupo, estos tres grupos ganglionares, se denominan los ganglios de la cadena yugulocarotidia. Ganglios de la cadena yugulocarotidia. Bien. ¿Y dónde lo vamos a ver a estos grupos? Estos grupos están montados sobre el esternocleidomastoideo, están sobre el esternocleidomastoideo, otra cosa más que se monta al esternocleidomastoideo. De arriba para abajo, por arriba de nuestra línea horizontal, nuestra primera línea horizontal, acá voy a marcar al grupo 2. Entre ambas líneas horizontales, al grupo 3, y por debajo de nuestra última línea horizontal, al grupo 4. ¿Sí? 2, 3 y 4. Ganglios superiores, ganglios medios y ganglios inferiores de la cadena yugulocarotidia. De esa manera se nombran. Ganglio superior, medio e inferior
de la cadena yugulocarotídea. ¿Sí? Empecemos con el grupo 2, los ganglios superiores. Estos de nuevo están subdivididos, ¿sí?, en A y B. Bien, divididos en 2A y 2B. ¿Por qué elemento? Quien divide al grupo 2 es un nervio que viene pasando, baja por el foramen yugular y justo está cerca de los dos músculos que inerva, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. ¿Qué nervio será este? El accesorio. Perfecto, muy bien, Emiliano. El segundo grupo está dividido por entonces el 11º par craneal, que es el nervio accesorio. ¿Sí? El grupo 2A es el que está acá por delante del accesorio, montadito sobre el esternocleidomastoideo, y el grupo 2B queda acá un poquito más arriba y más atrás. De igual manera no dejan de estar muy cerca, ¿sí? Y drenan lo mismo, básicamente. ¿Qué es lo que drenan? ¿Qué drenan estos ganglios? Drenan principalmente lo que es, fíjense, la región posterior del cuero cabelludo, región posterior del cuero cabelludo, ¿sí? La nasofaringe, ¿sí? La orofaringe. Bien. Y otros me dirán, ¿qué es eso de nasofaringe, orofaringe? Faringe, creo que no la vi en este programa, no me acuerdo. Pero básicamente la faringe es un órgano, ¿sí?, que se encuentra por detrás de la cavidad nasal, detrás de la cavidad bucal, y llega hasta atrás de la laringe, un órgano bien voluminoso, ¿sí?, que está muy conectado con la parte inmunológica. En la nasofaringe están las famosas adenoides, en la orofaringe están las famosas amígdalas palatinas, que se las puede ver en el fondo de la boca, bien, que son parte de la protección de esas regiones, ¿sí? Cuando los niños se resfrían y empiezan a hablar así nasal, que es porque generalmente las adenoides han aumentado de tamaño, cuando a ustedes les duele la garganta y tienen mucha tos y dolor, les abren la boca y ven que las amígdalas palatinas están grandes, ¿sí? Toda esa linfa está compartida con los ganglios del grupo 2, entonces ante una faringitis, ¿sí?, pueden encontrarse algún ganglio aumentado en esta zona. ¿Y bien? Yo, en el hospital de niños, por ahí lo vemos mucho, en los niñitos con piojos. Los niñitos con piojos, que se rascan, se rascan, se rascan. Yo les comentaba, creo la otra vez, ¿dónde posan los piojos? En zonas de mucho calor, en la parte de atrás del cuero cabelludo, atrás de las orejas, justo donde están estos ganglios. Entonces los chiquitos se rascan, muchas veces con manos sucias, se lastiman el cuero cabelludo, se infecta la piel. ¿Y dónde les ves? Le ven así papotas acá, en la parte de atrás del cuello, ¿sí? Ese es el segundo grupo. ¿Alguna duda hasta acá? No, Carly. Muy bien. Tercer grupo, grupo medio, ¿sí? Número 3. Está como en el centro de la imagen, entre todas las líneas, montado sobre el esternocleidomastoideo. Este recibe linfa también de la orofaringe. Recibe linfa de la orofaringe. Bien. En parte también del esófago cervical. Esófago cervical. Y o sea, la porción más alta del esófago, ya lo vamos a ver. Y los ganglios del grupo 4, el grupo inferior, reciben linfa de la porción más inferior de la faringe, de la laringofaringe. Laringofaringe.
del esófago cervical y de la tráquea cervical también, de la porción más alta de la tráquea. Bien, que son vísceras que ya la vamos a ir estudiando, ¿sí? No sé si se acuerdan en el corte de cuello, de faz de cuello, que es C6, justo en esta parte bien baja, ustedes ahí ven esófago y tráquea, ahí nace el esófago y tráquea. Entonces, cualquier patología de la porción más alta del esófago y de la tráquea puede generar un aumento del tamaño del grupo 4, que estaría por acá, ¿sí? Esos son entonces los ganglios de la cadena yugulocarotidia. ¿Por qué se llaman así? Y porque están cerca del paquete vascular nervioso del cuello. No se olviden que profundo al esternocleidomastoideo ustedes encuentran a la yugular interna, a la carótida común, al nervio vago. Por eso se les da ese nombre, ¿sí? Si no hay dudas, pasemos ahora al grupo 5. Al grupo 5 se le dice los ganglios del triángulo posterior del cuello. Otro triángulo más. Ganglios del triángulo posterior del cuello. Bien. ¿Cuál es el triángulo posterior del cuello? Si ustedes utilizan un poquito su imaginación, como base acá la clavícula, borde anterior nuestro esternocleidomastoideo y borde posterior nuestro trapecio, acá se forma el triángulo posterior del cuello. Está marcado, yo les pasé, ¿se acuerdan? Ese apunte de Atlas la semana pasada, y de todos los triángulos que hay en cuello, bueno, ahí se lo marca también. Bien. Triángulo posterior del cuello. Acá, en esta zona, vamos a encontrar el grupo 5, que también está subdividido en A y B por la presencia de nuestra línea horizontal inferior. Si ustedes se fijan, por arriba de la línea va a quedar el 5A y por debajo de la línea el 5B. Entonces, subdividido en 5A y 5B por la línea horizontal inferior. ¿Estamos? ¿Qué linfa recogen estos ganglios? ¿Sí? Región posterior del cuello. Entonces van a recoger la linfa de todo lo que sería la región de la columna cervical. ¿Sí? Columna cervical. De los músculos del cuello. Músculos posteriores del cuello, obviamente. Reciben también la linfa del esófago y de la tráquea, cervical, obviamente. Y eso lo pongo acá en el grupo 5A. El grupo 5B drena exactamente lo mismo que el A. Vamos a poner idem 5A más se viene un signo de advertencia. El grupo 5B tiene un nombre particular que no me acuerdo ahora, yo lo voy a buscar, ¿sí? Pero es un ganglio que nosotros los médicos le tenemos mucho miedo, ¿sí? Ustedes también le tienen que tener miedo. Este ganglio, el grupo 5B, fíjense, queda bien pegado acá en la base del triángulo posterior del cuello, estaría en esta altura. Uno toca un ganglio ahí y puede ser muchas cosas. Puede ser una patología del cuello, ¿sí? Una infección del esófago, de la tráquea, de la columna, un cáncer del esófago superior, de la tráquea superior, o puede incluso ser de una patología más inferior,
Este ganglio está conectado con múltiples vasos linfáticos que vienen desde diferentes partes del cuerpo, pero desde muy diferentes partes del cuerpo. Partes cercanas, como los pulmones, y partes más lejanas, como el colon, el estómago, los testículos y los ovarios. ¿Sí? El páncreas. Están conectados con prácticamente todos los ganglios linfáticos del organismo. Está como en un punto específico donde todos los vasos linfáticos tocan ese ganglio, entonces puedes recibir linfa de cualquier lado del cuerpo. Yo, por ejemplo, la primera vez que toqué un 5B, que era un ganglio deformado, duro, en la base del cuello de una señora que estaba en el centro de salud súper amarilla, vamos a ver el historial clínico y se le descubrió un cáncer de páncreas con metástasis por todos lados, un montón de compromisos. Pero miren, un cáncer de páncreas, que le dio metástasis acá. Te lo puede dar un cáncer de colon, un cáncer de ovario, un cáncer de testículo, un cáncer de pulmón o algún cáncer de cabeza y cuello. ¿Sí? Así que este ganglio es muy particular, muy importante. Un aumento de tamaño de ese ganglio nos obliga a estudiar todo, básicamente. ¿Sí? Más vísceras, toraco, abdominales y pelvianas. O sea, básicamente es un sorteo de lo que te pueden llegar a tocar ahí, ¿sí? Importante el 5B que lo tengan en cuenta. Tiene un nombre particular, pero les juro que no me estoy acordando cuál es. Ya me va a venir a la mente. ¿Qué color no usé? El azul. Y finalmente, sexto grupo. El último, que está acá. Apoyado sobre la laringe. Entonces, este ganglio se llama los ganglios prelaringios, o antiguamente, no sé por qué, los delfianos. Alguna delfina debe ser que lo ha encontrado, y bueno, los ganglios delfianos. Y no quedó, porque no se utiliza ya tanto ese nombre. Los ganglios prelaringios son prelaringios, prefijo pre por delante de o anterior a, están apoyados acá sobre la laringe, ¿sí? Entonces, ¿qué linfa van a recoger? Recogen la linfa de laringe, glándula tiroides, glándula paratiroides y tráquea cervical también. Y como más específico para eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ganglios? ¿Hay alguna duda? ¿Entendieron, comprendieron lo que es un ganglio? Sí, Carly. Bien, por las dudas, fíjense que yo hablé en plural. Son grupos, grupo 1, grupo 2, los ganglios del grupo 2, los ganglios del grupo 3, no es un solo ganglio, no hay un número, sí, es otra cosa. No te puedo decir que en tal lugar del cuerpo hay tal cantidad de ganglios, porque eso es súper variable, depende de la anatomía de cada persona. El grupo 1A capaz que está compuesto por 3 ganglios, el grupo 1B capaz que por 2, el grupo 2 capaz que por 5 ganglios. O sea, hay un número variable, pero quiero que les quede el concepto de que no es un ganglito por grupo, son varios, ¿sí? Generalmente de 2 a 7, de 2 a 10, mucho en esta región, pero yo diría que de 2 a 7, ¿sí? Patologías, fíjense que yo les nombré muchas benignas, pero también las malignas aumentan el tamaño de los ganglios, ¿sí? Pero me tengo que asustar yo cada vez que me siento una pelota, no. Un ganglio benigno tiene la característica de que es perfectamente esférico, muy parecido a esas mentitas redonditas que comprábamos antes, que nos molían los dientes.
Es bien redondito, vos lo tocas y se mueve, a veces te duele cuando lo tocan. Es un ganglio inflamatorio por alguna infección pasajera que ustedes están teniendo. Los ganglios de cáncer son duros, deformados, no son circulitos, sino tienen una forma poliédrica, son de forma rara, ¿sí? Son inmóviles, están bien pegados, bien adheridos al tejido profundo, son fríos, o sea, no están calientes y son indoloros, no te duelen cuando los tocas. Y obviamente que no sale de un día para el otro un ganglio cancerígeno, son ganglios que están hace un buen tiempo, semanas o meses o años. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Ganglios de mediastino nova está en la última semana de, el cursado, ¿sí? Ganglios de miembro superior e inferior son los ganglios de axila y los ganglios de inglio, ¿bien? En el apunte de vascularización, en la última hojita, hay un resumen de eso. Son simples y no son específicos de los miembros tampoco. Por ejemplo, los ganglios de axila están muy relacionados al cáncer de mama y los ganglios de la ingle están relacionados no tanto al miembro inferior, sino más que nada a la región de la pelvis y las vísceras hipogástricas. Ahí está puesto en los grupos que son, ¿sí? Y dibujitos simples para que lo vean. Igual eso nunca suelen preguntar. Estos son los más importantes. Y los del mediastino, que vienen en la última semana, que no sé cuántas semanas nos faltan. ¿Estamos? Ya les hago foto antes de que me olviden. ¿Dudas, preguntas? Bien. Si está todo claro, ya corto la grabación.